Este es un pasaje bíblico que tiene muchísimo debate, muchísimos líos, por decirlo así, lleva muchísimas peleas de protestantes contra católicos, etc. Lejos de esto, a mí no me gustaría entrar en ese papel de estar en contra y denigrar a la otra persona por su diferencia con respecto a la interpretación de esto, pero sí me gustaría que juntos podamos desglosar e interpretar a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, a qué se refiere. Muchos católicos dicen que esto se refiere justamente a Pedro, que es la base de la Iglesia católica, pero vamos a tratar de entender un poquito mejor. Yo voy a utilizar la Biblia Jerusalén para que nosotros podamos entender un poquito más. Es una Biblia católica, Mateo 16:13, ¿sí? Es un pasaje que corre hasta el versículo 20, ¿sí? Vamos a ver cuál es el sujeto principal, el actor principal de la película, luego vamos a ver el actor secundario y a qué se refiere con aquellas definiciones. Dice, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mas ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les dice a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A lo que Pedro contestó, tú eres Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. O sea, le da la autoridad completa así a Pedro, de hecho que vemos que hasta la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Y termina el 20 diciendo, entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Vemos acá un actor de esta película principal que es la persona de Cristo. No nos tenemos que desviar de ahí, ¿sí? ¿Cuál es el punto de cuestión acá? El actor principal es Cristo. ¿Cuál es el tema en cuestión? ¿Quién es Cristo? Por eso comienza, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y termina, che, no le digan a nadie acerca de quién soy yo, ¿sí? El tema ahí es quién es Él. Comienza el pasaje con eso y termina con eso, ¿sí? Y con respecto a la confesión de Pedro, él justamente le dice esto, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La frase central del pasaje que gira en torno nuevamente a Cristo. Y acá es donde viene el punto de cuestión. Dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Acá debemos entender que cuando Jesús le dice tú eres Pedro, no le está diciendo tú eres la piedra. De hecho que Pedro es Petros, que es un pedazo de roca, y cuando dice sobre esta piedra está diciendo sobre esta Petra. Petra significa roca, ¿sí? Una roca, y Petros significa un pedazo de roca. Ahí tenemos que distinguir dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Sobre esta roca, ahí la palabra tiene que ser sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se refiere con roca? ¿Cuál era el contexto? ¿De qué está hablando Jesús en este sentido? ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos que ir a lo que Jesús entendía y a lo que los discípulos entendían. No es lo mismo que nosotros que somos de otro tiempo, de otra cultura, cuando leemos piedra o leemos roca, que es lo que entendemos nosotros a lo que los discípulos entendían en el contexto y la cultura que ellos tenían. Ellos tenían ya una cultura y un entendimiento de la escritura que venía del Antiguo Testamento. Así que vamos a ir a esto para ver qué es lo que ellos entendían, de dónde viene la palabra roca o a qué se refiere con roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos tuvieron una experiencia que Dios lo había conducido a través del desierto, en Deuteronomio 8:15, grande y terrible, entre serpientes, abrasadores y escorpiones, lugar de sed y sin agua, pero hizo brotar para ti agua de la roca más dura. Recordemos que Moisés cuando va, ¿sí? Y le dice, te golpea la roca y sale agua de la roca, ¿sí? Dice, hizo brotar para ti agua de la roca más dura. Entonces esa palabra roca, de la piedra, la roca, tiene un significado especial para las personas judías, porque tiene un trasfondo. De hecho que era la figura como la roca, la fuente del agua viva, o la roca, la fuente de salvación, como que gracias al agua ellos no murieron en el desierto. De hecho que si nosotros vamos a otros pasajes, por ejemplo, ya entendiendo este contexto, Salmos 18:32 dice, ¿quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Qué roca o quién
roca, sino solo nuestro Dios. O sea, están llamándole roca a Dios, entendiendo que la roca, Dios es la roca, como interpretando de que Dios es la salvación, el que da el agua que te salva de la muerte. ¿Sí? Vamos a ir a otro pasaje que está en Deuteronomio. Cuando Dios le reclama al pueblo que se habían alejado, dice: desdeñas o te olvidas a la roca que te dio el ser, olvidas al Dios que te engendró. Nuevamente la roca. Entonces nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento innumerables, en los Salmos, en distintos pasajes, innumerables de citas llamándole roca a Dios. Roca como sinónimo de que Dios los salvó, siendo Él la roca del cual surge el agua o la salvación que los libró de la muerte. Entonces, entendiendo esto, para la mente de los discípulos que ellos conocían bien las Escrituras, les habla de esto que es la roca, ¿sí? La roca. Y nosotros entendemos esto, ¿por qué? Porque en 1 Corintios 10, 4, ¿sí? Habla, vamos a ir un poquito más atrás, dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y atravesaron el mar. Todos fueron bautizados en relación con Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y escuchen acá: y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca, recuerden la roca, espiritual que les seguía. Recuerdan que salió agua de la roca, y la roca era Cristo. En el Antiguo Testamento esa roca es Yahvé, Jehová para los protestantes. La roca es Yahvé, la roca es Dios. Y Pablo dice: y esa bebida espiritual, ¿sí? Esa roca espiritual que le seguía, y esa roca era Cristo. En este contexto de entender quién es la roca, ¿sí? ¿Qué es la roca? Jesús le habla a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificar algo sobre una roca. Vamos a ir nuevamente a otro pasaje en donde vamos a entender que Jesús le habla a ellos acerca de una persona que construye una casa sobre arena y otra que construye la casa sobre un cimiento. Y ya conocen la historia, que vienen los vientos, lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Y la casa que se construyó sobre la arena se la llevó y vino catástrofe gigante. Y la que fue construida sobre la roca o sobre la piedra prevaleció. Entonces, dice Biblia Jerusalén 7:24 de Mateo: así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, o sea, escuchar su persona, una relación con Él, en la que vos te sometés, te ajustás a su ser, te moldeás a su persona, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Edificar casa sobre roca, edificar casa sobre, en otras versiones dicen, sobre la roca. Será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Sobre esa base. Entonces, nuevamente volvemos a Pedro, a su confesión. Cuando dice: tú eres Pedro, ¿sí? Tú eres Petro, pedazo de roca, y sobre esta roca, no pedazo de roca, sino sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se refiere entonces? ¿Quién es el actor principal? ¿Quién decís que soy yo? No le digan a nadie quién soy yo. Así empieza y termina el pasaje. ¿Cuál es el tema central? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Quién es la roca? Entendiendo la que cuando Jesús les decía: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué entendían ellos cuando estaba diciendo esta roca? ¿Qué entendían ellos cuando decía edificaré? Porque él está hablando de un contexto. El que hace lo que yo les digo, el que obedece mis palabras, es como aquel que edifica su casa sobre la piedra. ¿Cuál es la piedra? ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. La piedra es Cristo en el contexto que ellos conocían. Jehová o Yahvé es nuestra roca. Cristo era la roca de la cual todos bebieron. Y acá está hablando de la roca. Vamos a ir a la interpretación de Pablo. Dice: así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Acá vamos a hablar de la edificación, del edificio. Edificado sobre el cimiento de un apóstol. Mira, dice que somos conciudadanos de los santos y familiares de Dios, o sea, familia de Dios, que es la iglesia, ¿sí? Somos familia, pertenecemos a la familia de Dios, edificada sobre el cimiento de un apóstol.
No, está, dice, edificada sobre el cimiento de los apóstoles. No de uno, no de Pedro solamente, sino de los apóstoles. ¿Y de solamente los apóstoles? No, de los profetas, de los que venían del Antiguo Testamento. De los profetas. ¿Y qué anunciaban los profetas? ¿De qué hablaban? ¿A quién anunciaban? Los apóstoles. ¿Cuál es el central mensaje? ¿Cuál es la enseñanza principal? Bueno, ahí está el cimiento. Y acá viene algo clave, siendo la piedra angular Cristo mismo. Lo que significa que toda la iglesia, la familia de Dios, está edificada sobre, ¿sí?, digamos, el cimiento de los, no de un apóstol, de los apóstoles y profetas, pero esos apóstoles y profetas tienen una piedra angular que, obviamente, los arquitectos, me hablaba una vuelta un arquitecto, me decía, la piedra angular es la base principal sobre la que se apoya un edificio. Bien, la piedra angular es Cristo mismo. Todo el edificio, toda la iglesia está, ¿sí?, toda la familia de Dios está cimentada en los apóstoles y profetas que tenían un mensaje que giraba en torno a quién, la piedra principal, ¿sí?, la piedra angular, Cristo mismo. Y no solo esto, sino que esto está explicado muchísimo más en detalle con Pedro, ¿sí?, en el mismo Pedro lo explica en Hechos 4:11, si nosotros vemos unos versículos más atrás, al principio, Hechos 4:8, Biblia de Jerusalén, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes, pueblos y ancianos, y él empieza a predicar, dice un montón de cosas, y después, en Hechos 4:11 dice, Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Dice, Él es la piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Lo que significa que Pedro mismo, o sea, aquel a quien se le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, él mismo está diciendo que la piedra, ¿sí?, es Cristo, y él se ha convertido en la piedra angular. Este concepto de piedra angular para el judío era muy significativo, ¿sí?, porque él mismo después en su propia carta, en 1 Pedro 2:8, dice, para vosotros, pues los creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, ¿sí?, en piedra angular se ha convertido. ¿Quién es esa piedra? Cristo. Y mira, en piedra de tropiezo, ¿sí? ¿Y qué dice? Y roca, acá aparece la palabra roca, Petra, de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en su palabra. ¿Recuerdan lo que decía Jesús? Una persona que edifica su casa sobre la roca. La roca. Él se ha convertido en piedra y roca. Él es la piedra angular, para algunos, sí, de honor, pero para otros, de escándalo. Roca, piedra de tropiezo y roca. Pedro mismo está diciendo, Jesús se convierte en piedra y roca. Entonces, volviendo nuevamente a la confesión de Pedro, cuando nosotros entendemos que Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no está hablando de que la iglesia se iba a edificar sobre un apóstol, sino que la iglesia se iba a edificar sobre todo un conjunto de cimientos de apóstoles y profetas, de esas enseñanzas, y bajo eso había una piedra principal que los constructores rechazaron, o sea, los fariseos, los principales que debían aceptarlo, los edificadores que deberían edificar la iglesia, rechazaron y se construyó sobre la piedra angular que es Cristo. Y Pedro añade en su propia carta, él mismo de su propia boca dice, Él se ha convertido para algunos en honor y para otros en vergüenza, en escándalo, como piedra de tropiezo, como roca. Él mismo está diciendo en Biblia Jerusalén, Él es la roca de tropiezo. Para algunos de honor, para otros de vergüenza, piedra angular. Efesios 2, 19 y 20 dice, la familia de Dios se ha edificado sobre una piedra angular y esa piedra angular es Cristo. La roca en el contexto de los judíos es Cristo mismo. La roca para nosotros es Cristo.